a apreciar, es aprender de Jesús. Y vamos a recorrer un poco porque hemos venido trabajando. Si usted quiere ver todas las prédicas, estamos en el canal de YouTube CCR Restauración, y allí va a conseguir muchas enseñanzas. Empezamos desde hace tiempo con la palabra de Apocalipsis, y estos son los que han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y porque menospreciaron su vida por causa de él. Y después continuamos paramos un tiempo ahí porque explicamos las primeras dos cosas y no volvimos otra vez por causa de la pandemia y por causa de otras cosas. Entonces empezamos a hablar del infierno y determinamos que el infierno no existe. Que el infierno existe para los otros seres que se han venido a refunfuñar en esta tierra y a perjudicar al hombre. Entonces, en estos días me dijeron, sí, o sea que yo puedo matar, hacerlo para que tengáis tu propio infierno. Ya que lo amáis tanto de que te vas a ir para el infierno, agárralo. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿qué es lo que se va a quemar? Porque va a pasar toda la vida en un horno. Pero yo quiero que usted me diga qué es lo que se va a quemar. Porque mire, imagínese mi papá que tiene 35 años de muerte y no hizo la oración de fe. Es que a veces es difícil, ¿verdad? Porque la oración de fe aparece una sola vez en el libro de Romanos. Pero el que cree en mí será salvo aparece 150 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es este negocio? Solamente al creer en Cristo ya tú tienes la eternidad asegurada. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, predicar este evangelio, y le empezaron a meter periquito, falda, pantalón, aro, pelo, le empezaron a meter un poco de perico. No es ese evangelio. El evangelio es la vida eterna. Ten esta buena noticia, ya no van a morir, son eternos y son para siempre. Lo único que hacemos es que cambiamos de universo, más nada. Este universo de aquí lo dejamos y nos vamos para el otro. Y no hace mucho, y el día que usted se vaya de esta tierra, ojalá sea pronto. El negro así, después que, o sea, es lo que le pasó a Vime, ¿no? Y ahora es niñera, de abuelo a niñera, por eso que ya se quiere ir. Entonces, ese es el evangelio real, conocer, reconocer que Cristo no murió en vano y que tenemos la vida eterna para nosotros. Y hace como 2 semanas se murió una tía mía, la última que me quedaba, muy amada por mí. Ella me amaba muchísimo a mí, pero ya tenía 84 años y estaba con el switch pasado. Entonces cuando se fue a morir, que estaba dando el último suspiro, lo único que dijo fue: bendición, mamacita. La única que llamaba a mi abuela mamacita era ella. Parece que la vinieron a buscar. Y le puedo contar toda una historia y toda una gran cantidad de evidencia que te dan a entender que lo que es un cambio de dimensión. Y le voy a decir algo, ellos no vuelan alto porque están aquí entre nosotros, demostrado bíblicamente que están entre nosotros. Eso no es vuela alto, que va a estar volando alto, que se quede aquí, porque cuando nosotros partamos lo vamos a conseguir. Entonces, a todo el que tiene un ser querido, usted va a llegar y lo van a recibir. Yo me imagino viéndome con mi mamá, para que me diga puñetero, que así era que me decía ella, mi puñetero, es un puñetero. No sé qué es eso, pero eso era su manera de hablar. Y yo le entendía, porque parece que era malo, pero no sabía qué era, pero decía, pues soy un puñetero. Entonces, empezamos a desglosar esto.
¿verdad? Porque, ¿dónde está el miedo? Infierno. La Biblia, o sea, la religión, perdón, no la Biblia, la religión sin pecado y sin infierno no hay de qué hablar. ¿Y sabe qué? Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo quitó o no lo quitó? Ya va, ¿lo quitó o no lo quitó? Si lo quitó, porque todavía continuamos hablando del pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia hoy y siempre de nuestro pecado, pero seguimos hablando del pecado. Porque entonces, a mí me dijo alguien en el libro de Juan, las cartas de Juan, yo no sé qué le pasó a Juan, le dio Alzheimer algo, porque ahí dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después en las 3 cartas, pecado, 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 pecado. Entonces no se entiende. ¿Y sabe qué le voy a decir a usted? Tenga cuidado, porque lo que vienen detrás, los jóvenes, empezaron a hacer esa cantidad de preguntas. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que la serpiente caminó y habló con Eva? Y una serpiente habla, porque te lo van a preguntar, son los jóvenes. Ya nosotros no podemos estar pensando en la iglesia primitiva, porque imagínense usted, vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 1, y ellos agarran la computadora, el teléfono, pam, 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 y te sacan aquí está. Ah, pero esto que dice aquí, te lo voy a buscar en 20 versiones. Entonces uno queda, ¿será que estaremos hablando en otro idioma? No, es que el tiempo obligatoriamente, el cuerpo humano avanza, y los mismos son los jóvenes. Ellos son los que tienen que establecer el reino en esta tierra, pero un reino real. Entonces lo que le venía diciendo del versículo, creo que está en 10.3 o 9.3, algo así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Cuántas veces lo dice? En toda la Escritura, ¿cuántas veces sale ese versículo? Léase el libro de Juan y usted empieza a contar cuántas veces dice Jesús: el que cree en mí es salvo. Entonces nos está esperando una eternidad, nos está esperando una vida real, porque esto es lo que tenemos aquí, es una vida ficticia, pero nos está esperando una vida real. Entonces es necesario que nosotros empecemos a pensar en esto y que nosotros caminemos con toda la alegría, con todo el amor, porque yo tengo vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Usted tiene vida eterna? ¿Qué más le hace falta? Por eso es que en estos días una señora católica, amiga mía, yo llegué allá y cargaba 5 trapos, 4 cosas aquí en la cara para el COVID, y yo llego sin tapabocas. Henry, decime qué me puede dar, y lo que me dé se va, y si no se va me voy. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué no puede ser? Dice, chica, cerra tus ojos, ya vamos a ver de dónde viene ese miedo. Y pam, 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 pam. Todavía cada vez que paso por ella me dice lo mismo. No hay yo como agradecerle a Dios esa oración que me hiciste. Por fin duermo. Digo, bueno, yo no duermo tanto, despierto y duermo, despierto y duermo. Pero, o sea, ¿qué más enfermedad que el miedo? Aquí no tenemos que ponernos tapabocas, tenemos que ponernos tapaoídos. Porque ten cuidado con lo que escuchas, no sea que se te añada. Y la presión es fuerte, ¿no? Se murió el de la esquina, se murió el otro, Y digo, Señor, ¿por qué se está muriendo tanta gente? Y me dice, porque les estoy evitando un sufrimiento, pero no quieren aceptar de que les estoy evitando un sufrimiento. Porque lo que viene, no crean que esto va a mejorar. No, estamos esperando que se vaya el verde, que digo maduro, entonces ahí sí vamos a mejorar. No. Esto, como dijo Jesús, hasta que los hijos de Dios establezcamos el reino en esta tierra y cada quien para su casa. Porque Jesús viene, yo creo,
Él viene, porque lo dice el libro de los Hechos. El ángel dijo, este mismo Jesús que hoy iba a ir, así mismo regresará. Pero Él no viene a arreglar nada. Para eso dejó su cuerpo, que es la iglesia, para que restaure todas las cosas. Porque Él va a venir cuando sean restauradas todas las cosas. Y la iglesia, los jóvenes vienen avanzando, pero todavía estamos pensando en el pecado, en el infierno, el miedo. Ahorita estamos en ayuno y oración por Venezuela. Pasó lo del 24, entonces como no nos dio abasto el 24, que pusieron a dar santo y no pudieron hacer nada a los brujos, ahora es el 5 de julio. Yo creo que ellos mismos hacen esa propaganda para que uno ande temblando. Ah, no, ahora viene Ogún. ¿Cuándo era que venía Ogún? El 29. El 29 de junio. Pero yo creo que se le fue Ogún. No, pasó de largo. Pasó de largo Ogún. Yo diría, como dice David, ¿qué pensarán este incircunciso? No tiene cabida en Venezuela, amado. No tiene. Los hijos de Dios se unieron y le dimos de palos. Ayer me llegó otra información, que aún Maduro dice, ¿por qué no se han dado las cosas? ¿Qué se van a dar? La iglesia es poderosa. La iglesia es poderosa. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de la oración. Porque si nosotros observamos la vida de Dios, todo este mundo fue creado por la palabra. ¿Sí o no? Dijo Dios, hágase la tierra, se hizo la tierra. Hágase el sol, se hizo el sol. Una que alumbre de día, otra que alumbre de noche. Dijo Dios, hágase los animales domésticos, hágase los animales salvajes, hágase los peces, hágase las aves. Y dijo Dios no se puso con las manos a hacer nada, solamente con la palabra. ¿Y qué es la palabra? Pensamiento hablado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si la palabra es un pensamiento hablado y Dios tenía ese poder de crear las cosas, y el Espíritu Santo habita en mí, yo tengo el mismo poder ese. Para el poder para hablar y crear cosas. Crear lo que realmente es la verdad. Crear salud, crear riquezas, crear bienestar, crear felicidad. Eso, para eso estamos nosotros. Pero la palabra también establece que por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. O sea que todo tiene que ver con lo que hable. Jesús dijo, los pensamientos de ustedes son homicidas, son de ladrones, son de bandidos. Le dijo a los fariseos. Esos son sus pensamientos. Pero más adelante después dijo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber cómo está tu vida, escúchate. Sin querer queriendo, habla una grabadora y la aprendes a ver cuáles son la cantidad de palabras que te van a condenar en ese tiempo y la cantidad de palabras que te van a justificar. Y empiezas a ver una gran cantidad de palabras negativas que tienes en tu vida, que eso no tiene que ver con Jesús, pero si eso se te añade a ti, eso es lo que tú vas a recibir. Ten cuidado con lo que escuchas, no sea que se te añada. Entonces, todas estas cosas que Jesús hizo, porque ese Espíritu Santo habita en mí, yo tengo también la capacidad de hacerlo. Lo único que tengo es que creerlo. Claro, antes de creerlo tengo que despojarme de toda la religión que me metieron desde niño hasta ahorita. Tengo que despojarme de una gran cantidad de creencias que no tienen que ver nada con la verdad. Porque nosotros somos de acuerdo a nuestras creencias. Pero las creencias que nosotros somos no quiere decir que sea la verdad. Entonces nosotros tenemos obligatoriamente
que revisar esas creencias. ¿Quiénes te instruyeron en esas creencias? Papi, mami, el pastor, el maestro, el profesor, ¿cómo se llama? El cura. Cualquiera de ellos que haya tenido autoridad sobre ti, mete creencias en tu vida, principalmente nuestros padres, y nosotros, como no podemos rechazarla. ¿Por qué no la podemos rechazar? Porque no tenemos todavía la autoridad sobre nuestra vida. Entonces nosotros aceptamos todas aquellas palabras y todas aquellas creencias en silencio, y las aceptamos como nuestras, y nuestro actuar va a ser de acuerdo a nuestros pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Con ese pensamiento yo voy a actuar, y cuando yo actúo de acuerdo a ese pensamiento, no quiere decir que estoy actuando en la verdad. No. Estoy actuando de acuerdo a mi creencia. Entonces, yo tengo que empezar el primer punto para revisar, para cambiar mi manera de hablar, porque en el libro de Romanos 12, creo que es, dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si yo cambio mi manera de pensar, lo primero que voy a cambiar es el poder que hay en mí a través de lo que hago. Porque si yo cambio mi pensamiento y lo pego al pensamiento de Dios, yo voy a hablar medicina, bienestar, felicidad y salud. Pero si yo sigo hablando como he hablado toda mi vida, porque es que yo toda la vida he sido así. ¿Y cómo te ha ido? Bueno, unos días sufrido y otros días no. Entonces son situaciones que yo tengo que empezar a trabajar en mí, porque lo importante aquí es usted y yo. ¿Sabe por qué nosotros no nos dedicamos a nosotros? Porque nos las mantenemos pensando en los demás. Y eso lo ha hecho el sistema, porque usted revisa la prensa y entonces te habla de que Jennifer Love ahora está con Ben Affleck. ¿Qué me importa a mí si esa mujer reptil agarra y se va con quien se vaya? Pero eso te lo hace creer para que tú te mantengas pendiente del vecino y no te examines el poder que hay en ti, lo grande que hay en ti y lo maravilloso que hay dentro de ti. Porque ¿sabes qué? Porque el día que nosotros empecemos, que ya estamos empezando a descubrir ciertas cosas que Dios nos está despertando, las cosas van a cambiar. Porque ya la queja va a desaparecer de ti, y lo que vas a tener es la gratitud. Y le vas a agradecer a Dios por el clavo que te clavaste en el dedo. Señor, gracias por este clavo, porque hoy no pude salir, quizás que me iría a pasar. Entonces cada uno de nosotros debemos situarnos en nosotros. Con razón, dice la misma escritura, que llegaría el momento que no tendríamos maestro, porque el Espíritu Santo sería nuestro maestro, porque estaríamos dedicados a nosotros y a Él, y que Él haga todas las cosas que tiene que hacer. Nosotros nos hemos dedicado mucho a ver la gente, a cómo actúa, sin hablarle de que no hayan que hacer con los homosexuales, porque ese pecado. Vean, en estos días me cayó una cosa bien fuerte. Pues yo dije, pero ya va. Ahí me llegaron a presentar el caso de un muchacho que tiene esa tendencia. Y yo le pregunté, pero ya va. Quiero preguntarte 4 preguntas, le di a la mamá. ¿Eres buen hijo? Sí, buenísimo. ¿Es buen hermano? Muchacho. ¿Buen estudiante? También. ¿Buen trabajador? También. ¿Buen amigo? O sea que el único problema que tiene es que tiene una tendencia sexual. O sea que el único pecado que tiene es lo sexual, y lo arropa todo y todo lo borra. Yo le dije, ¿sabes qué, chaval? Amar a tu hijo, amarlo con toda la fuerza de tu corazón, porque no puede ser que por una tendencia que la Biblia te cercena, no a los homosexuales, no a esto, no a aquello. Si eso es lo que necesitan es amor. El amor no cambia todas las cosas, ¿pues? Y no juicio. Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados,
y con la misma vara que mide será medido, porque cada quien va a juzgar de acuerdo a su juicio. ¿Y por qué seguimos juzgando? Como yo le dije, cada persona tiene su expediente. A mí no me toca juzgar la situación. Y no sabemos para qué va a usar a Dios esa persona. Y no sabemos cómo va a caminar este mundo con esa persona. De pronto son personas que necesitan, que Dios necesita para predicarle ese evangelio del amor. Y nosotros echándole lengua y echándole dedo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Por tu palabra serás justificada y por tu palabra serás condenada. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a decir las cosas. Tenemos que agarrar. Y si yo pegué un grito y dije 50 groserías, ¿por qué las estoy diciendo? El problema no fue que las dijiste. El problema es por qué mi actitud tiene que venir de un expediente, tiene que venir de un pasado. Y yo tengo que empezar a revisarme yo, no revisar a los demás. Porque como nos encanta revisar a los demás. Ayer armé un lío ahí en la casa. De padre, Señor, porque usted no vive con Otaide. Viva con ella, con mi esposa. Viva para que usted vea. No, mamito, no, papito. Ella no tiene problema, vos tenés el problema. Porque vos estás evidenciando una frustración que es tuya, pero se la querés exigir a todo conglomerado. Todo el que se acerca tiene que participar de mi amargura. Yo le digo siempre, dame cuántos potes o 2 potes de amargura. Porque entonces venimos y exponemos toda nuestra amargura, toda nuestra frustración. Y mírame aquí. Nadie en esta tierra puede hacerte feliz. Solamente Dios. Si tú como hombre estás luchando porque tu mujer sea feliz, estás esforzándote de más. Si tú como mujer, como hombre, estás luchando para que tus hijos sean felices, lo lamento, papito, estás perdiendo el tiempo. Porque la felicidad tiene que enseñarse la que está dentro de ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta gran cantidad de cosas, yo no tengo que mirar de afuera. En estos días me molesté, pero y ya va. ¿Por qué me molesta? Si mi paz tiene que ser inquebrantable. No me lo dio Jesús. ¿Qué es lo que me molesta de esto? Había algo dentro de mí que no caminaba, que tenía ahí guardadito para en cualquier momento salir como la serpiente a ver a quién muerde. Y yo le conté a ustedes lo que me pasó a mí con mi hermano, que cuando le dio el yello ese la primera vez, yo le puse las manos, oré por él en lengua y Dios le dio otra oportunidad de vida, porque estaba agonizando. Pero a los 4 días estaba yo con una inquietud terrible, que no podía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, la angustia que tenía por él. Y le dije, no, yo no voy a calarme esto. Entré a mi lugar secreto. Señor, ¿de dónde nace esto? Y me llevó Dios a 35 años atrás, cuando mi papá le dio un paro respiratorio. Ahí estaba metida la angustia. Renuncié a esa, me la saqué de mí. Y la última vez que le dio, yo decía, bueno, cualquier cosa le canto cara a cara aquí de una vez. Pero todavía no, está ahora en Colombia, deseoso por venirse. Entonces son cosas que yo tengo que empezar a revisar, no a los demás, es a mí. Me la mantengo mirando para afuera. Eso es una costumbre del sistema, porque no le interesa al sistema que nosotros reconozcamos quiénes somos y el poder que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo la oportunidad de hacer cambios en mi vida? Fíjense, aquí ha llegado gente con ¿qué soy vos? Hipertenso. Y vos, soy diabético. ¿Y por qué no dice soy luz? O soy la sal de la tierra. No, viejo, yo soy diabético como mamá. No te dejo plata, pero te dejo enfermedad. ¡Wow!
Qué buena herencia. Vayan a freír yuca. No, no te lo acepto. Yo soy luz. Nadie dice yo soy luz. Yo soy abundancia. Yo soy amor, que es lo que es Dios y es el que está dentro de ti. No, sino que todo el mundo habla de esto, de todo lo que es que yo soy mal genioso. Yo tengo muy mal humor. O sea, todo lo que tiene es todo totalmente diferente al Dios que habita dentro de ti. Porque no reconoces que el Dios habita dentro de ti las cosas buenas que tú tienes. Soy generoso, soy amoroso, soy bondadoso. Entonces yo tengo que empezar a cambiar mi manera de hablar, porque eso es lo que voy a escuchar de mí. Yo soy buen mozo, eso no tengo que decirlo mucho. Eso no tengo que empujarme mucho, ni hacer el sacrificio de decir, yo soy bello. No, pues, ¿para qué? Eso no tengo que decirlo mucho, porque ya yo no lo creo. Entonces cada uno de nosotros debemos empezar a usar la palabra como realmente se merece. Nosotros debemos usar la boca que tenemos para justificar y para dar evidencia de que Cristo habita en nosotros y que el reino de Dios, que es un reino espiritual, está establecido en nuestra vida. Y tenemos que vivir conforme a ese reino, porque yo no puedo entender de que el reino de Dios, que es espiritual, habita dentro de mí y tengo que vivir en oscuridad y tinieblas. Y no estoy hablando de la oscuridad de que todo está negro, que se fue la luz. No, estoy hablando de la oscuridad de la ignorancia que tengo yo de las cosas espirituales. Porque ¿dónde nos han matado? En esa ignorancia. ¿Dónde nos han matado? Ahí es donde nosotros no hemos podido caminar, porque nos hemos confrontado con la religión, y eso sí no es fácil. Me decía una hermana, me decía, es que yo no entiendo a Dios. ¿Qué es lo que no entendí? Que Dios se haya llevado a mami. Vos la amabas más que fue quien la creó, pero vos la amabas más. Muchacha, no es así. No, porque es que por la gracia, ya va, espérate un momentito, ya me va a hacer puyar. ¿Vos creéis que toda la Biblia, lo que habla el Antiguo Testamento, es Dios? El Dios ese que le mandó a David que matara ancianos, mujeres, niños, la semilla, matara todo. O sea, ya va. ¿Dónde está su amor? ¿Por qué tenía que matar a los niños? ¿O creen en ese Dios sanguinario? Ese Dios que mataba 1000 bueyes para que la sangre se vertiera en holocausto. ¿Vos crees en ese Dios? Yo te voy a decir una cosa a ti en secreto, no se lo voy a decir nada. Jesús vino aquí para quitar la mala información y la mala estructura que crearon de Dios los judíos. O sea que es sanguinario, es mentiroso. Yo te voy a decir algo, ese no es el Dios que yo conozco en intimidad. El Dios que yo conozco es inmensurable, nadie lo puede medir. Es ilimitable, porque nadie no tiene límites para nada. El Dios que yo conozco es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe. Ese es el Dios que yo conozco. Pero la Escritura dice, y toda la Biblia, y entonces te saca, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia te da a conocer a Dios. Hasta la malformación que presentaron de Dios. Porque Jesús lo que vino fue a cambiar la imagen del Padre. Y todo el tiempo decía el Padre, porque el Padre me dijo, porque... Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? En el que tú tienes que buscar, que habita dentro de ti, que está en intimidad. Entonces nosotros
Mañana, si es posible, porque es que ya gente está en contra de la Biblia. No, ya va. Yo lo único es que hay ese libro que está aquí, que yo uso. Yo no puedo meter a un Dios tan grande, poderoso, un Dios que no tiene límite, el que creó todas las cosas, el universo lo creó Él, te creó a ti y a mí, y ha creado todas las cosas, al Dios de la abundancia, al Dios de poder. No creo que debemos meterlo en un librito, porque eso sería como meterlo en una cajita. No lo acepto, porque el Dios que yo conozco es todopoderoso, ni siquiera es poderoso, sino que es todopoderoso. Entonces son cosas que yo debo empezar a hablar, ¿verdad? Y son cosas que yo tengo que empezar a decirme para yo empezar a cambiar ese mal hábito de creer que eres un Dios castigador, vengador y no perdona. Porque si va a meter a un ser humano en un infierno, ni siquiera 70,000 años, ni 20,000 años, sino una eternidad. ¿Y por qué lo va a meter? Porque se portó mal. Eso no es venganza, eso no es falta de perdón. Si no, no sé de qué estamos hablando. Pero como esto es un sistema, el sistema religioso, más peligroso que una tula en un ojo. El sistema religioso te oprime, te encarcela y nunca quiere que tú despiertes. A mí mucha gente se pone brava conmigo, porque a mí me han dicho, mira, por ahí estaban tus ovejas. Yo no tengo ovejas, porque nadie de mi congregación es ganado. Yo lo que tengo son líderes, gente inteligente, poderosa espiritualmente, sabia, porque es lo que tiene la esencia de Dios. Me lo vas a poner con una oveja que es torpe y corto de vista. Entonces se ponen bravos porque yo digo, ¿por qué existe la palabra maestro? Si Jesús dijo que no llamáramos a nadie maestro, porque en casa de ciego el tuerto es rey. El que lee, el que investiga, entonces ese es lo máximo. No es lo máximo. Yo tuve que decirle a este muchacho que estábamos hablando, porque él estaba asombrado por la conceptualización que yo tengo de Dios. Papito, y yo tengo 2 títulos teológicos, y me gradué en Estados Unidos en TMP. O sea, yo te estoy hablando de algo que tiene que ver, que no es que yo la agarré a lazo, ni lo aprendí ayer, ni lo agarré por la esquina. Tengo 35 años en el Evangelio, y 35 no 38 años leyendo la Biblia. O sea, yo no estoy echando cuentos. Yo lo único que quiero es que este pueblo y este mundo despierte a quienes somos en el mundo espiritual. Quiénes somos y el poder que tenemos. Tenemos poder en lo que hablamos. Podemos crearlo. Si unimos nuestra palabra con la emoción, ¿sabe lo que va a pasar? Todo es activado en la fe. Pero tenemos que hacerlo. Usemos la palabra como debe ser. Jesús pasaba toda la noche orando en el monte, y cuando bajaba venía a dar orden. Jesús no oró por nadie. Jesús ora por la persona en el capítulo 17 de Juan, que dice, yo oro por ustedes para que la luz que hay en ustedes sea resplandeciente. Pero yo no vi al que le puso la cupitina en el ojo con barro. Yo no vi que él oró por él. Y el otro, el ciego Bartimeo, Jesús, yo no lo vi, Jesús. Y yo le digo a la ley, ¿quién es gente? ¿Qué queréis? Que me deis la vista. Ve. Pero no se puso ya va. Se tiró de rodillas, le puso la mano. Porque pondré la mano sobre los enfermos y sanará. Jesús caminó y lo llevaban empujones y una mujer se sanó. Entonces, ese poder lo tenéis vos y lo tengo yo. ¿Por qué no lo aplicamos? Y le voy a decir por último, un ejemplo que tuve con la hija mía, con Andreina. Porque ella dice que cómo era posible que yo supiera. Al espiritual nadie le engancha. Y no quiere decir que yo sea, mira, no digo la Madre Teresa de Calcuta, porque no hay evidencia de su trayectoria.
sino la que evidenciar. Entonces, pero soy una persona que me considero espiritual por el Espíritu de Dios que habita en mí, y lo reconozco y lo acepto. Entonces ella estaba así detrás de mí y yo le digo: ¿qué fue? ¿Te duele? Y ella dice: pero como si él no me estaba viendo, porque sentía como... Vamos a orar. Vení, vamos para allá, para el cuarto. ¿Qué tenés? No sé, tengo un dolor así como en los riñones. Vamos a darle. Le puse la mano y no empecé ni a orar ni nada. El poder que hay en mí ahora mismo se manifiesta en ella. Y Dios me dijo: se le va a quitar el dolor, pero tiene que beber mucha agua porque el cálculo lo va a botar. A los 4 días botó el cálculo, parecía una mitra. Yo no la tiré ni contra el piso, ni 2 días de ayuno, porque este género sale con ayuno y oración. ¿Cuál género? Sino solamente creer, que tú creas sanidad en una persona, algo. ¿Qué aspiro yo? Que todos los que estamos aquí, más a los que yo les doy clases, más a los que tú que escuchas por el canal, empieces a activar tu poder que hay en ti, que es el Espíritu Santo. Y ese poder va a ejecutar. Tú no tienes que andar buscando a nadie para que ore por tu familia, por sanidad. Tú tienes el poder y ejecútalo. Hasta la próxima entrega.